Participad también vosotros en esta alegría interior y profunda. Hoy os bendigo a todos los que, en torno a mi cuna, formáis una corona de perfumadas flores de amor, de pureza y de confianza. Vivís días difíciles y tempestuosos, los hombres se alejan cada vez más de Dios y sus corazones se cierran en el hielo del egoísmo y del odio. El mundo en que vivís se ha convertido en un desierto árido y frío, pero sobre este vuestro mundo se abre el pálpito materno de mi corazón inmaculado, que late de amor por todos, y continuamente hace descender sobre la tierra un rocío de gracia y de misericordia. Así consigo que se abra al amor el corazón árido y seco de muchos hijos míos. Con vosotros podré llevar a término el designio de amor y de salvación que la Santísima Trinidad me ha confiado. Veréis un nuevo nacimiento de esta pobre humanidad en su pleno retomo al Dios de la salvación. Hoy te encuentras haciendo el cenáculo con mis predilectos en esta tierra, donde comenzó el gran desafío por parte de mi adversario. Contempla aquí a la Iglesia muy humillada y herida, mientras un número inmenso de mis pobres hijos se hallan perdidos y desorientados. Parece que, sobre todo, en esta nación, Satanás canta ahora su victoria, pero desde aquí yo también he comenzado mi acción irresistible. Me sirvo para ello de todos mis pequeños que me responden sí. Con la pequeñez venceré la prepotencia de los grandes, con la humildad derrotaré la soberbia, con la docilidad domaré toda rebelión. Sentiréis más poderosamente mi presencia. París, Francia, 15 de septiembre de 1982. Fiesta de la Dolorosa. Una gran fuerza de reparación me inclino hoy con amor sobre las llagas y sobre las heridas de todos mis hijos. Soy vuestra Madre dolorosa. Mi función de madre me une a vosotros de manera fuerte y personal. Así como vuestras alegrías aumentan mi gozo, así vuestros sufrimientos procuran nuevo dolor a mi corazón materno. Hoy os veo a todos bajo el peso de un sufrimiento indecible. Ved si hay un dolor tan grande como mi dolor de madre. En un mundo, donde impera el egoísmo y la soberbia, las víctimas más numerosas son los inocentes. Hoy se matan a millones en el seno de las madres, a través del delito del aborto, legalizado ya en todas partes. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué se ha difundido hoy en el mundo tan inhumana impiedad? La sangre de estos inocentes clama todos los días venganza en la presencia de Dios y abre en mi corazón materno heridas de profundo dolor. Los niños, que se abren a la vida, y a quienes se propone como valores, verdaderas transgresiones de la ley de Dios, los jóvenes desorientados y engañados, las familias que lloran la destrucción de su hogar, las inmensas multitudes de mis pobres hijos que corren por el camino del pecado y de la perdición. Ved si hay un dolor igual al mío. Sobre todo miro hoy, con dolorida angustia, a la Iglesia, confiada por Jesús de modo particular a mi acción de madre. Contemplo cómo es violada por el pecado, dividida en su unidad, profanada por los sacrilegios, oscurecida en su verdad. ¿Cuántos son hoy los pastores que ya no defienden la grey, que Jesús les ha confiado? Algunos guardan silencio, cuando deberían hablar con valor para defender la verdad y condenar el error y el pecado. Toleran para no arriesgarse, se rebajan al compromiso con tal de mantener sus privilegios. Así se va difundiendo el error bajo fórmulas ambiguas y ya no se repara el pecado en una progresiva apostasía de Jesús y de su Evangelio. Hoy es necesaria una gran fuerza de oración. Es necesaria una gran cadena de sufrimientos que se eleve a Dios en reparación. Llamo a mis predilectos y a todos mis hijos consagrados a mi corazón inmaculado a unirse al dolor de vuestra Madre Celeste, para que se cumpla en todos vosotros, lo que falta a la pasión de Jesús. Fátima, 13 de octubre de 1982. Aniversario de la última aparición. Yo soy la aurora en el proceloso mar en que estáis navegando.
corred todos a mi corazón inmaculado. Descendí del cielo para daros esta áncora de salvación. Hacios al áncora que mi amor misericordioso os ha preparado. Venid a mí, hijos, jamás tan amenazados por el hielo del pecado, por la tormenta del odio, por la tempestad de la rebelión a Dios y a su ley, por el terremoto del desorden moral, por el peligro de la guerra, de la destrucción y del hambre, en este mundo, que se ha vuelto peor que en los tiempos del diluvio. Corréis verdaderamente peligro de perderos, en esta vida, caminando por las perversas sendas del pecado y de la infidelidad, y en la otra vida, corréis el peligro de perderos eternamente. ¿Cuántas almas, en efecto, caen a diario en el infierno porque no se ha acogido todavía la invitación que os hice, precisamente aquí, para retornar a Dios por el camino de la oración, de la penitencia y de la interior conversión? Son, pues, los tiempos del castigo y de la salvación, de la justicia y de la misericordia. Para estos tiempos os he preparado el seguro refugio donde debéis cobijaros para ser confortados y salvados. Este refugio es mi corazón inmaculado. De mi corazón parten, reflejados cada vez con más fuerza, los rayos que provienen del corazón de Jesús, para que podáis caminar por la senda de la gracia y de la santidad, del amor y de la misericordia, de la verdad y de la fidelidad. Si el mundo está invadido por las tinieblas del pecado, estos rayos descienden como rocío que los solicitan a abrirse al radiante mediodía de su renovación. Toda la creación conocerá el nuevo y esperado tiempo de su perfecta glorificación de Dios. Si la Iglesia está, en su realidad humana, oscurecida y herida, estos rayos la abren a la luz del Evangelio de Jesús, a la custodia del depósito de la fe, que solo a ella ha sido confiado, al pleno testimonio de su unidad y santidad. Yo soy la aurora que precede al día, mi luz, que se difunde en la noche que aún envuelve al mundo. Sois vosotros, los consagrados a mi corazón inmaculado, que os habéis entregado completamente a mí para escucharme y seguirme. Creced en la oración, en la humildad, en el sufrimiento y en la confianza. Pronto vendrá el gran día del Señor, preparado por tanto dolor y por tantas lágrimas, por tanto amor y tanta esperanza, por tanta oración y por un sinfín de sufrimientos. Desde la cova de Iria, en el 65 aniversario de mi última aparición, confirmada por el milagro del sol, os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Roma, 20 de noviembre de 1982. Obedientes, puros y pobres, vivir en mi maternal predilección, respondiendo a mi llamada a la oración y a la confianza. Dejaos formar cada día por mí, hijos predilectos. Os quiero dóciles y obedientes al querer del Padre, en la perfecta imitación de mi Hijo Jesús. Por esto debéis ser siempre obedientes a la Iglesia. La virtud que amo más en mis hijos sacerdotes es la de la obediencia. Hoy debéis dar ejemplo a todos, obedeciendo con alegría a vuestros superiores, especialmente al Papa. ¿Cómo es posible que cuando él habla, muchos hoy ya no le escuchan? Que cuando él dicta disposiciones, no se le obedece. A veces, comienzan a desobedecerle algunos de mis hijos obispos y sacerdotes. De este modo la Iglesia está verdaderamente amenazada en su unidad interior. Os quiero puros en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Por la pureza de la mente veréis con más claridad la verdad y le seréis siempre fieles. El Evangelio de Jesús se os mostrará con todo su divino esplendor. Por la pureza del corazón, llegaréis a la perfecta comunión de amor con Jesús, y Él os hará comprender el misterio de su ardiente caridad. Os haréis verdaderamente capaces de amar a todos y la llama de su fuego os abrazará y os transformará. Por la pureza del cuerpo, probaréis la alegría de encontraros conmigo.
y de comunicaros cada vez más con los espíritus celestes y con las almas de vuestros hermanos difuntos, la fuerza del espíritu os transformará, liberándoos de las muchas limitaciones de la carne. Así difundiréis en vuestro derredor la luz de la gracia divina y de la santidad. El celibato, querido por Jesús y ardientemente pedido por la Iglesia, debe ser amado, estimado y vivido por vosotros. Os convertiréis en engendradores de vida para un número inmenso de almas, incluso de vuestros hermanos sacerdotes. Ánimo, hijos míos amadísimos. Seguidme en la vía de la vida oculta y de la humildad. Os quiero pobres de bienes y de espíritu. Solo así podréis comprender las ansias y los dolores de muchas personas, y participar en las preocupaciones y en los sufrimientos de vuestros hermanos más pobres, de los que no tienen trabajo ni medios para vivir, de los marginados y perseguidos, de los que no cuentan para nada, mientras para mí son los tesoros más preciosos. Quien os encuentre, deberá sentir la presencia de la Madre Celeste, que, por vuestro medio, nuevamente acaricia y consuela, nuevamente ayuda aún materialmente, alienta y salva, y a todos abraza y defiende. 8 de diciembre de 1982, fiesta de la Inmaculada Concepción. Mi designio: soy vuestra Madre Inmaculada. Dejaos conducir por mí, hijos predilectos, a la perfecta actuación de mi designio materno. Es un designio de enemistad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Así dijo de mí el Señor, dirigiéndose a la serpiente, cuando por su medio entró el pecado al principio de la historia del género humano. Enemistad entre yo y Satanás, entre la mujer y la serpiente, entre mi ejército y el suyo, entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado. Para caminar por mi senda no se puede nunca pactar con el mal, porque solo permanece franca y abierta, cuando hay perpetua enemistad entre estas dos opuestas realidades. Mi Hijo Jesús se hace signo de esta contradicción y el Padre os lo entrega para la salvación y la ruina de muchos. Hoy vivís tiempos sombríos, porque se trata por todos los medios de llegar al compromiso entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, entre el Espíritu de Jesús y el Espíritu del mundo. Muchos corren peligro de convertirse en víctimas de esta general confusión, y también en mi iglesia se querría difundir un falso espíritu, que no es el de Jesús, Hijo de Dios. Como una invisible nube tóxica, se expande el espíritu de mezcolanza entre Dios y el mundo, y se llega así a quitar su vigor a la palabra de Dios, despojando de su fuerza el anuncio del Evangelio. Es un designio de lucha. Auxiliados por mí, siguiendo el camino que Jesús os ha trazado, debéis combatir contra el maligno, contra el pecado, contra el error y la infidelidad. Sí, por divino privilegio, he sido exenta de todo pecado, incluso del original. Es porque la Santísima Trinidad me ha constituido capitana de esta terrible batalla que compromete cielo y tierra, espíritus celestes y terrestres. Es una lucha grande y y que en estos 4 tiempos se ha generafeado. En el Apocalipsis fui preanunciada como la mujer vestida del sol, que guía al combate contra el dragón rojo y todos sus secuaces. Si queréis secundar mi plan, debéis luchar, mis pequeños, hijos de una madre capitana, luchar contra el pecado, contra todas las componendas, con el arma de la oración y el sufrimiento, en la vida oculta y la confianza, en el humilde cumplimiento de vuestro deber cotidiano, en la perfecta imitación de Jesús, en la pobreza y en el desprecio del mundo y de vosotros mismos. Combatís conmigo a diario esta batalla. Es un designio de victoria. Después del actual triunfo del mal, que ha logrado dominar el mundo, al final la victoria será solo de mi Hijo Jesús. Solo Él es el vencedor.
La conclusión de la gran batalla que estamos viviendo será su reino glorioso de paz y de bondad, de justicia y santidad, que se instaurará en el mundo y resplandecerá en el corazón de todos. Se cumplirá así el designio de enemistad, de lucha y de victoria con el triunfo de mi corazón inmaculado. 24 de diciembre de 1982. Noche Santa. Dios está con vosotros. Un gran silencio envuelve al mundo. La oscuridad lo cubre todo. Los corazones velan en la oración y en la espera. Una sensación de confiada esperanza abre de par en par las puertas cerradas por el odio y el egoísmo. Las fuerzas del infierno se sienten de improviso sobrepujadas por una nueva fuerza de amor y de vida. En la tiniebla se enciende una claridad. En el silencio se escuchan armonías de cantos celestiales, y en el cielo de improviso aparece una gran luz. Es la noche santa. Esta luz envuelve la pobre gruta, donde va a suceder el mayor acontecimiento de la historia. La Madre Virgen nos da a su Hijo, que nace pobre e indefenso, tembloroso y necesitado de todo, tierno y gimiente como un corderillo, que transparenta ya en su cuerpecillo el gran misterio de la mansedumbre y de la misericordia. La vida de todo hombre toma un nuevo sentido a partir de esta noche, porque el niño que nace es también su Dios. Es hombre como vosotros y es Dios con vosotros. Es el Emmanuel vaticinado desde siglos. Es vuestro hermano. Es el corazón del mundo. Es el palpitar de una vida inmortal. Es la caricia a todo sufrimiento humano. Es la victoria sobre toda derrota. Es el bálsamo para la llaga del egoísmo, del odio, del pecado. Es la luz que resplandece para siempre a los que caminan en las tinieblas. Es la única esperanza de este mundo extraviado. Con voz preocupada de madre que oye las miles de voces que todavía le rechazan, y escucha con espanto las miles de puertas que aún le cierran el paso, os repito, no temáis, Dios está con vosotros. Hoy ha nacido para todos un Salvador. Con el corazón herido por tanto hielo como todavía cubre los caminos del mundo, y con el alma desolada por el gran rechazo de Dios, que ha convertido a la tierra en un inmenso desierto, frente a una tan vasta desesperación os repito, no temáis, Dios está con vosotros. Lo está sobre todo hoy, que sois llamados a vivir los dolores o momentos en que parece que mi adversario domina en el mundo, derramando en el corazón de los hombres su veneno mortal. Frente a tanto sufrimiento, que no se puede calmar, a tan gran esclavitud, que no se puede quebrar, a situaciones de injusticia, que no se logran enderezar, a peligros de guerras, que no se pueden detener, a amenazas sangrientas, cada vez más violentas, en esta noche santa, he aquí el mensaje que brota de mi corazón inmaculado, como esperanza y consuelo para todos. No temáis, Dios está con vosotros así como el Verbo del Padre se sirvió de mi humilde asentimiento para su primera venida entre vosotros, en la fragilidad de su naturaleza humana. Así ahora mi Hijo Jesús se sirve de mi anuncio profético para preparar su segunda venida en gloria entre vosotros. No temáis, hijos expuestos a tantos peligros. Con el triunfo de mi corazón inmaculado se manifestará a vosotros en su glorioso reino de amor y paz. 31 de diciembre de 1982. Última noche del año. Velad en oración en esta noche. Mientras la mayor parte de mis hijos pasa las últimas horas del año en francachelas y disipación, velad conmigo, mis predilectos, en el silencio y en la oración más intensa. Oración de acción de gracias, por todas las gracias que, en este período de tiempo, el Padre os ha otorgado, en el Espíritu Santo, por medio de mi Hijo Jesús y a través de la incesante intercesión de mi corazón inmaculado. Este mundo está a merced de mi adversario, que lo domina con su espíritu de soberbia y de rebelión y conduce a un inmenso ganadandis vías por la edad placer,
Defpekad de desobediencia a la ley de Dios a su botaflis, se encuentra inmerso en la noche más profunda sin que logre, cada año que comienza, disipar la gran tiniebla en que camina, y, sin embargo ha sido creado para la gloria del Padre, ha sido redimido por el Hijo y continuamente está siendo transformado por la acción del Espíritu Santo. Nada puede resistir a la fuerza del amor misericordioso de Dios, que quiere transformar este pobre mundo en una nueva creación. Por esto se harán cada vez más numerosas, extraordinarias y milagrosas las intervenciones de mi corazón inmaculado. Por esto dad gracias conmigo a la Santísima Trinidad, que se sirve de mí, su pequeña sierva, para llevar todo lo creado a la perfecta glorificación de Dios. Oración de impetración, para obtener del corazón misericordioso de Jesús, días de paz y no de aflicción, de serenidad y no de infortunio. Se hace real el peligro de una nueva guerra. Bajo apariencias de frágiles promesas de acuerdos, se preparan los medios más refinados de muerte y se lleva a la humanidad por el camino del odio y de su propia destrucción. Que vuestra oración obtenga para todos la gracia, que obtenga la derrota del pecado, la concordia, que haga enmudecer la violencia y el terror, de modo que llegue finalmente a todos la paz universal en la verdad y la justicia. Hace falta un gran milagro. Es necesario arrancar con la fuerza de la oración, este milagro a la divina misericordia. Solo así llegará a vosotros la salvación. Oración de reparación, porque la copa de la divina justicia está colmada, extracolmada y desbordante. Mirad cómo se propagan el odio y el pecado. Hoy la mayoría de los hombres no observan ya los 10 mandamientos del Señor. Vuestro Dios es públicamente ignorado, negado, ofendido y blasfemado. El día del Señor se profana cada vez más. Diariamente se atenta contra la vida. Cada año en el mundo, por decenas de millones, se mata a niños inocentes en el seno de la madre, y crece el número de los homicidios, violencias, rapiñas y secuestros. La inmoralidad se desborda como un diluvio de fango y los medios de comunicación social, especialmente el cine, las revistas y la televisión, hacen de ella gran difusión. Por medio de esta última, penetra en cada familia una sutil y diabólica táctica de seducción y corrupción. Las víctimas más indefensas son los niños y los jóvenes, a quienes miro con preocupada ternura de madre. Solo una poderosa fuerza de oración y de penitencia reparadora podrá salvar al mundo de cuanto la justicia de Dios tiene preparado por su obstinado rechazo en acoger toda llamada a su conversión. Escuchad al menos ahora la voz de vuestra Madre Celeste. Tengo tanta necesidad de oración reparadora y de sufrimiento ofrecido con fe. Rezad siempre vuestro rosario. Vivid conmigo, en la confianza y en el temor, porque se avecinan horas decisivas, que pueden marcar el destino de toda la humanidad. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1983 Año Santo Extraordinario de la Redención. Abrí de par en par las puertas a Cristo. 1 de enero de 1983 Fiesta de la Maternidad Divina de María Madre de la Esperanza. Al inicio de este año, la Iglesia dirige su mirada a mí con confianza y me venera en el misterio de mi divina y universal maternidad. Y en medio de los innumerables sufrimientos de la hora presente, de las muchas inquietudes, de las amenazas que se ciernen sobre vuestro futuro, alzad los ojos a vuestra Madre Celeste, como a la fuente de la misericordia divina y como a un gran signo de esperanza para vosotros. Yo soy la Madre de la Esperanza. Esta es la virtud teologal que debéis vivir particularmente en las sangrientas horas de la purificación. ¿De cuántas maneras, mi adversario, trata de llevaros al desaliento para haceros así inofensivos y que mi ejército victorioso tenga menos vigor y fuerza? No temáis,
porque Satanás ya ha sido vencido por Jesús, y cada una de sus aparentes victorias, le prepara una nueva, real y gran derrota. Si todavía el odio ensangrienta vuestros caminos, si el pecado recubre de hielo el alma y el corazón de muchos, si la humanidad no retoma el camino del amor, si la rebelión contra Dios se hace más fuerte cada día, que sea aún más grande vuestra confianza en la misericordia del Padre Celestial y miradme a mí como el signo de vuestra esperanza. Soy la madre del amor y la gracia, del perdón y de la misericordia y por esto, al comienzo de este año, señalado por importantes acontecimientos en el designio de la providencia, recorro los caminos desiertos del mundo para sembrar en el corazón de mis hijos semillas de arrepentimiento, de bondad y de esperanza. Hay tanta necesidad hoy de luz y de consuelo, hay tanta necesidad, en estos tiempos, de consolación y de aliento maternal para todos mis hijos. Miro con dolor y da piedad al innumerable ejército de mis hijos pecadores, a los jóvenes seducidos y traicionados por la sociedad en que viven, a los adultos esclavizados por el egoísmo desenfrenado y por el odio, a los hijos de la Iglesia, a quienes la indiferencia y la falta de fe les ha vuelto apáticos. A todos repito, yo soy la madre de vuestra esperanza. No os desanime el gran hielo que recubre el mundo, porque cada día esparzo por doquier semillas de vida y de resurrección. Yo soy el alba que precede al sol, soy la aurora que da comienzo al nuevo día, soy la madre de la santa alegría. Vivid en la alegría de sentiros amados por Dios, que es vuestro Padre, llevados por el Espíritu Santo como hijos, sostenidos por Jesús como tantos de sus pequeños hermanos. Comenzad este nuevo año en la alegría de vivir en el corazón de la Santísima Trinidad y de encontraros a salvo en el jardín de mi corazón inmaculado, para vivirlo todos unidos conmigo. 2 de febrero de 1983. Presentación del Niño Jesús en el templo. Os pido una infancia espiritual. Si contempláis con amor el misterio que recuerda hoy la Iglesia, hijos predilectos, aprended cómo debe vivirse la consagración que me habéis hecho. El Niño Jesús, a quien, a los 40 días, presentó, juntamente con José mi castísimo esposo, al templo del Señor, es el verdadero Dios, nuestro Salvador, el Mesías por tanto tiempo esperado. Como madre, le he engendrado a esta vida terrenal, pero es Él el autor de la vida, porque es el Creador. Yo, con mi sí, le he permitido entrar en el tiempo, pero Él está fuera del tiempo porque es eterno. Le estrecho en mis brazos y le sostengo, pero Él es el sostén de todo porque es omnipotente. Le llevo al templo de Jerusalén para cumplir la divina escritura, pero Él es la fuente de la revelación porque es la eterna palabra, el Verbo del Padre, Dios Creador, omnipotente y omnisciente. Ha querido revestirse de debilidad y se ha impuesto los límites del tiempo, ha asumido la fragilidad de la naturaleza humana y ha nacido de mí. Como cualquier niño ha experimentado todas las necesidades. ¿Cuántas veces, mientras le besaba con ternura de madre le decía, y sin embargo tú eres el beso eterno de Padre? Y mientras le acariciaba, pensaba, tú eres la divina caricia, que hace felices a las almas. Mientras le ponía su ropita susurraba, tú eres quien viste de flores la tierra y de astros el inmenso universo. Y mientras le alimentaba, le cantaba, eres tú quien provee de alimento a todo viviente. Cuando le decía con amor materno, hijo mío, adorándole con el alma, le invocaba, tú eres el Hijo del Padre, su eterno unigénito, su palabra viviente. Punto. Oh, penetrad hoy el misterio inefable de la infancia de mi Hijo Jesús, que llevo entre mis brazos al templo del Señor. Si queréis caminar por la senda de la infancia espiritual que os he trazado, por esta senda deben caminar todos, incluso el que es mayor de edad y ocupa puestos importantes,
incluso el que es docto porque se ha formado a través de años de estudio y de experiencia, incluso el que es rico culturalmente y está llamado a ejercer cargos de gran responsabilidad, simultáneamente a vuestro crecimiento humano, que se desarrolla con el paso de los años, os pido una infancia espiritual, una interior pequeñez, que os lleve a revestiros de la humildad y de la misma fragilidad de mi niño Jesús. Quiero en vosotros un corazón cándido de niños, que no conozca egoísmo ni pecado, abierto al amor y a la entrega, que todo lo espera del Padre Celeste para darlo todo. Quiero en vosotros una mente virgen de niños, cerrada también a las acechanzas del engaño y de la doblez, y que se abra como una flor para recibir los rayos de la ciencia, de la verdad y de la sabiduría. Quiero en vosotros una voluntad dócil de pequeños como frágil arcilla pronta a dejarse moldear con abandono y confianza, una voluntad que debe plasmarse en el bien y la verdad y que se robustece cuando tiende a todo lo bueno y lo bello. Este camino de la infancia espiritual debe ser necesariamente recorrido por vosotros, hijos predilectos, si queréis vivir de manera perfecta vuestra consagración a mi corazón inmaculado. Solamente así os puedo llevar, como a mi niño Jesús, a ofreceros en el templo del Señor para realizar su designio de amor y misericordia que tiene sobre vosotros para la salvación de todos mis hijos esparcidos por todo el mundo. 11 de febrero de 1983 Fiesta de la Virgen de Lourdes. Amaos mutuamente. Venid en procesión, le dije a la sencilla muchacha Bernardita, cuando me aparecí en la pobre gruta de Massabielle. Porque hice esta petición, porque quiero que todos mis hijos caminen juntos, unidos en la oración y en el amor. Hoy, mi adversario, intenta por todos los medios dividiros, aislaros, enfrentaros los unos contra los otros. Él, que desde el principio es el padre de la mentira y el sembrador del odio, redobla sus esfuerzos para romper vuestra unidad fraternal. Así sucede con frecuencia que aun bajo engañosas apariencias de bien, unos se enfrentan a otros, un grupo lucha contra otro, en una búsqueda continua de afirmación que vuelve a infecundos tantos esfuerzos por el bien. Quiero que caminéis juntos hacia mí, porque soy la madre de todos, y por esto quiero formaros unidos en la oración, en la penitencia, en vuestro recíproco amor. Nunca como en estos tiempos es tan necesario vivir el mandamiento nuevo dado por Jesús la tarde del Jueves Santo en su última cena. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Os quiero formar en el mutuo y recíproco amor. Es necesario dar este testimonio de caridad eclesial, que a todos os una en la perfección del amor, para contraatacar la táctica de división y aislamiento utilizada por mi adversario. Venid todos a mí, recorriendo la difícil senda de vuestro tiempo, orando juntos, alabando juntos y amándoos mutuamente. Venid, pues, a mí, no aislados y divididos, sino en procesión, robusteciendo al débil, dando la mano al que se detiene. Venid a mí porque deseo conduciros, todos unidos, a mi Hijo presente en la Eucaristía. Jesús está presente en el sacramento eucarístico para ayudaros a construir esta vuestra unidad, para daros ejemplo de cómo se debe amar con perfecta donación a todos los hermanos. Venid pues, juntos, a mí, para que os pueda conducir a Jesús en el sacramento eucarístico, que os espera en su silenciosa inmolación, realmente presente entre vosotros en todos los tabernáculos de la tierra. Entonces podréis cumplir todo cuanto os estoy pidiendo para la realización de mi materno designio de salvación. 5 de marzo de 1983 Primer sábado de mes y de Cuaresma. El camino de la penitencia. Hijos predilectos, seguidme en el camino de la penitencia. Las armas con las que debéis combatir mi batalla son las de la oración y la penitencia. Hoy os quiero mostrar el camino de la penitencia.
que cada uno de vosotros debe recorrer. La primera etapa es la de la renuncia y negación de sí mismo. Es necesario renunciar a sí mismo, a todos los apegos desordenados y a las pasiones, a los deseos desenfrenados, a las ambiciones. Incluso en vuestro trabajo apostólico no busquéis nunca el éxito y la humana aprobación, sino desead pasar desapercibidos y amad el apostolado hecho en el silencio, en la humildad, en el cotidiano y fiel cumplimiento de vuestro deber. De este modo, puede mortificarse el egoísmo, que es vuestro mayor peligro, la acechanza más fácil y habitual con que mi adversario intenta impedir vuestro camino. Entonces llegaréis a ser interiormente libres, y os será fácil ver en la luz la voluntad de Dios, y os encontraréis en mejor disposición para cumplirla a la perfección. La segunda etapa es la de llevar bien la propia cruz. Esta cruz está constituida por las dificultades que se encuentran cuando se quiere cumplir la sola voluntad de Dios, porque esto lleva consigo el empeño de una cotidiana fidelidad a los deberes del propio Estado. Es la fidelidad en hacer con perfección aún las cosas más pequeñas, en obrar todo con amor, en vivir cada momento de la jornada en el fiel cumplimiento del divino querer. Qué preciosa es esta segunda etapa del sufrimiento, sobre todo para vosotros, hijos míos predilectos. En ella os configuráis a Jesús crucificado y esta interior crucifixión se realiza cada día y en cada momento de vuestra jornada sacerdotal, en el momento de la oración, tan necesaria y que debe ser el centro de vuestra vida, en el momento tan precioso de la celebración de la Santa Misa, donde, con Jesús, también vosotros os inmoláis interiormente por la vida del mundo, en la fidelidad a los deberes sacerdotales propios del ministerio de cada uno, en la evangelización, en la catequesis, en la enseñanza, en el apostolado de la caridad, en el encuentro con cada persona, especialmente con el más pobre, con el más marginado, con el que se siente despreciado y rechazado por todos. En vuestro apostolado sacerdotal no busquéis nunca la propia complacencia o el propio interés personal, daos siempre a todos con inagotable fuerza de amor, sin que os detenga la ingratitud, ni os obstaculice la incomprensión, ni os retarde la indiferencia, ni os canse la falta de correspondencia. Es sobre todo con vuestro sufrimiento sacerdotal, como se pueden engendrar las almas a la vida de gracia y a la salvación. La tercera etapa es la de seguir a mi Hijo Jesús camino del Calvario. Durante su vida, cuántas veces le seguía yo con el deseo y con la mirada, mientras regresaba a Jerusalén, donde habría de subir para ser traicionado, prendido, juzgado por los suyos, condenado, flagelado, coronado de espinas y crucificado. Cuánto deseaba Jesús este momento, caminaba siempre hacia la consumación de su Pascua de amor y de inmolación por vosotros. Ahora también se os llama a vosotros, hijos predilectos, que sois sus sacerdotes, a seguir cada día a Jesús hasta la consumación de vuestra inmolación pascual para la salvación de todos. No perdáis jamás el valor. Hoy los gritos de condena son para vosotros los gritos de quienes os rechazan y los que os contestan. Los pecados que se cometen, se justifican y que ya no se reparan, son para vosotros los dolorosos azotes. El error que amenaza alejar de la fe a muchísimas almas, es para vosotros la corona de espinas que os punza.